estar aquí en Tijuana, en la Feria del Libro, y después de escuchar estas dos radiografías que me llaman mucho la atención, muy penetrantes y pues muy agradecidas, pues quiero comentar algo más de lo que se dijeron Javier y Heriberto, sobre todo puntualizar la palabra costumbrismo, que me llamó mucho la atención porque se me ha endilgado muchísimo que ser costumbrista. Yo creo que el costumbrismo es lo que más, tenemos 200 años de costumbrismo en la literatura mexicana y latinoamericana. Ya basta de costumbrismo, ya exaltar, digamos, las costumbres de los pueblos o de las ciudades. Yo creo que no solamente la literatura de los pueblos, sino también la literatura urbana es costumbrista. Toda la literatura mexicana podría aquí asignarse como costumbrista. No necesita ser de un pueblo, de una ciudad media. Entonces, bueno, ese término está muy a discusión porque justamente se exhiben las costumbres para decir nosotros vivimos en el mejor de los mundos y todo lo demás es vacuo. Yo lo que hago es burlarme de las costumbres, o sea, no me interesa decir el mundo que yo habito es el mejor de todos, al contrario, es el más ridículo y el más grotesco de todos, y por eso me puedo basar en unas costumbres, pero yo me estoy riendo siempre. Detrás de todo lo que escribo hay una enorme carcajada, y bueno, si yo hablo de un pueblo, si yo hablo de una ciudad, o algo que yo invente, cualquier entorno social, trato de ver, digamos, sus hábitos, sus mecánicas, pero finalmente yo me voy a solazar riéndome de todo eso, ¿no? Algo mencionaba Javier de la risa. Hay un ensayo de George Eliot, la escritora inglesa, sobre la risa, y dice que la gente que se ríe mucho es porque no quiere, es como un método de defensa, porque no quiere que la conozcas. Entonces por eso se hace de todo mofa, de todo se ríe, porque no quiere que penetren en la psique. Yo quiero más o menos flexibilizar, digamos, la risa con, digamos, la seriedad. En cuanto a que sí, hay un lastre que tenemos en la literatura mexicana, y puntualizo mucho la literatura, es la solemnidad. La literatura mexicana es solemne y lo es históricamente. Por eso vinieron movimientos como los de José Agustín, ha habido ciertas réplicas literarias a lo largo de la historia para contrarrestar, digamos, la solemnidad recóndita de la literatura mexicana, desde Sor Juana, desde la colonia. Toda la poesía mexicana es solemne, el poeta jamás se ríe, es incapaz de reírse, de burlarse. Entonces, una de las características de la poesía mexicana es que no hay risa, no hay humor, muy pocas veces se da, y se piensa que el humor tiene que ser destructivo y concluyente. Yo pienso que tiene que ser juguetón. Luego, en el caso de la poesía es demasiado abstraer, ¿no? Yo no, desde muy joven yo quería ser poeta, pero me di cuenta que no podía hablar de personajes, ni podía contar historias, ni podía hacer nada más que pura abstracción. Y me dijeron que eso no, cuando yo llegué a la Ciudad de México, yo pensaba que los poemas eran de 50 páginas, o que tenían que ser de 50 páginas, cantar todo el tiempo, y con personajes como lo tiene la Eneida, la Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia, donde hay el Cantar del Mío, sí, donde hay historia y donde hay personajes y hay una trama o varias tramas, ¿no? Pero así por abstracción, pues yo no entendía eso, pero me dijeron no, los poemas son cortos, ¿no? Entonces tuve que escapar de la dictadura del poema, del soneto, y apostar por la anarquía del verso libre. Pues no podía uno aspirar a muchachos de la sociedad, de buenas familias.
tenía que irse uno a los burdeles, ¿no? Y a los, como le dicen en Coahuila y en el norte, le dicen a los zumbidos, ¿no? Pues ahí tenía uno que estrenarse, ahí tenía que aprender, ¿no? Yo me acuerdo que unos primos míos me llevaron, a mí me daba mucho miedo, porque pues era terrible. Me acuerdo que había unas muchachitas de como de 13 años ahí, que nomás besaban en la boca. Entonces, y cobraban, y no hacían más que besar. Entonces me acuerdo de una frase inolvidable, que le dice el cantinero a la chavita de todo ese mundo. Para mí es como el círculo infernal así de Dante, que le decía, la chavita le decía, la morrita, ¿no? Le decía, el cantinero le decía, cuando beses a un hombre, procura abrir bien la boca para que las lenguas hagan su juego. Eso no se me olvida jamás, ¿no? Yo oyendo esas cosas a la edad de 13 años, pues me impactó mucho. Entonces como que uno nace despierta el sexo ya con un sentido demasiado perverso y piensa, yo al menos en mi caso pensé que la cuestión sexual era demasiado perversa y que no había y que de ahí trasladarse al amor casto, a la mujer de los sueños, a lo que es el amor verdadero y todo eso, pues era toda una expiación, digamos, terrible, una exploración, ¿no? Entonces a mí me costó mucho trabajo no confundir una cosa con la otra, no confundir el amor con el sexo. Me costó, y yo creo que a todos los mexicanos, ¿no? Entonces llega un momento en que, digamos, esto revela algo también de la novela, ¿no? Este traslado entre la perversión y el amor más sacrosanto que pueda haber en este mundo. Entonces vuelve otra vez al punto de partida. Si yo pudiera resumir en una frase lo que es el personaje tragicómico, que somos todos nosotros, porque es el estigma de la modernidad, es un eterno luchador insatisfecho. Alguien que lucha muchísimo y que siempre está desilusionado. Ese es el personaje tragicómico. ¿Sí? No renuncia, el personaje cumple propósitos, etcétera, pero cuando logra por fin todo aquello que le ha costado tanto trabajo y tanto esfuerzo, no le gusta, se desilusiona, renuncia y vuelve otra vez a empezar. O sea, no está a gusto ni con lo que tiene, ni con lo que es, ni con lo que quiere. Ese es el estigma de la modernidad y eso casi corresponde a todos nosotros. Ese es lo que decía Nietzsche. Somos personajes, estamos muy lejos de entender la tragedia. Eso es de los griegos, y todavía más acá Shakespeare. Nosotros somos personajes tragicómicos. Y esa es la novela de clase nunca, ¿no? La insatisfacción finalmente.